lo primero que quisiera decir es que el enfoque del libro parte de la didáctica, y con eso me gustaría empezar, porque ha sido lo que ha permeado nuestra intervención en las escuelas. Digamos que hay una discusión añeja en el campo pedagógico de discutir si hay didácticas generales o didácticas situadas. Un autor renacentista muy importante, Comenio, hablaba de lo que denominó la didáctica magna, y era como buen renacentista la pretensión de encontrar las leyes generales de toda acción, digamos, educativa. Y ese concepto se ha mantenido. El equivalente sería, por ejemplo, las universidades como la nuestra, que tratan de establecer un modelo educativo, es decir, todas las profesiones tienen que respetar el modelo educativo. Yo estuve 11 años en Xochimilco, ahí el modelo incluso es factor de identidad de los profesores, que es el sistema modular. Entonces hay un modelo educativo. Ante ese paradigma de didáctica general o de modelo educativo general, los autores contemporáneos de pedagogía pues han ido trabajando en modelos que se llaman de didácticas mínimas, didácticas específicas, o como le pongo allá, didácticas, le pongo en la lámina didáctica situada. Déjenme cambiar de lentes. Y la didáctica tendría que ver con contestar, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, con qué y para qué se aprende? Entonces, un énfasis que tiene la investigación que yo fui llevando a cabo a partir del instrumento que se diseñó en 2013 es que el centro es el aprendizaje. El centro de los propósitos, de los modelos, de las didácticas, de los cursos, de los estudios, es que un estudiante aprenda. Pero esos estudiantes, sus profesores o los investigadores, somos seres concretos, históricos, sociales. Es decir, eso hace que la cuestión, digamos, del modelo se empiece a problematizar, ¿no? Digamos, cualquier modelo es operado por seres concretos, ¿no? Por otro lado está otro factor que influye en hablar más de didácticas situadas, que sería que las profesiones acarrean su propia historia, ¿no? Y el gremio educativo de esa profesión construye sus propias formas de generación de aprendizajes. Hasta donde se sabe, el modelo sistema modular es producto de la clínica médica, o sea, venía de profesiones que hacen su propia manera de transmitir el conocimiento. Cuando yo llego al campo del diseño, uno se percata que el diseño, al menos a partir de finales del 19, principios del 20 en Europa, siempre tiene una propuesta educativa, ¿no? Hay escuelas icónicas y había filosofía educativa soportando eso. Eso es importante decirlo porque el gremio ha dado su propio matiz a la forma de cómo se enseña y cómo se aprende, y eso llega, digamos, y se pone a dialogar o se pone a enfrentar con modelos educativos como muy generales, ¿no? Otra cosa a considerar si la didáctica es situada, aparte de las dos que acabo de mencionar, es que el campo de la educación es un campo heterogéneo, como diría Bourdieu, es un campo de luchas, ¿no? Donde hay jugadores distintos y donde la cancha es dispareja, ¿sí? Es decir, en la UAM dicen que todas las divisiones somos iguales, pero resulta que hay unas más iguales, ¿no? Y basta con ver los presupuestos para ver que hay profesiones y a campos con mucho más legitimidad, ¿no? Digamos, la UNAM, creo que los últimos 6 rectores, 5 han sido médicos, ¿no? Esas son profesiones con mucho más legitimidad. Los médicos pueden poner el horario en el campus que quieran, ¿no? No así los de diseño. Y es como, estoy poniendo un ejemplo en extremo, ¿no? Eso hace, digamos, que uno tenga que pensar cuando evalúa la didáctica y evalúa las escuelas, también esa parte del campo de la educación como un campo de lucha y disparejo. Digamos, por todo lo anterior, digo acá que la evaluación educativa, ¿no? Y esto es algo de lo que iba aprendiendo a lo largo de mi chamba como pedagogo, la evaluación educativa parte de premisas generales, es decir, no quiere decir que no haya leyes de aprendizaje, por ejemplo, no quiere decir que no haya modelos educativos probados, ¿no? Pero eso se tiene que poner a dialogar, no puede verse como una premisa universal que se le aplica a la comunidad, digamos, de la carrera de diseño gráfico de esta universidad, por ejemplo, y entonces tú estás mal o bien en esto porque no respondes a mi premisa mayor. Esa premisa, más que una premisa para deducir, es una premisa para dialogar con cada grupo de académicos, de estudiantes, de investigadores, ¿no? ¿Por qué escribí el libro? Bueno, hay, digamos,
un esfuerzo por tratar de integrar, ¿no?, la intención pedagógica a mi experiencia, ¿no?, con la disciplina del diseño. Es decir, como decía John Dewey, un filósofo norteamericano, que no hay filosofía sin filosofía educativa. Es decir, tú puedes tener filosóficamente una intención ética al educar, pero tienes que tener los traductores. En eso Dewey se parece al diseño. O sea, el diseño es el que provoca que las cosas sucedan. Pues igual, digamos, la filosofía educativa es que ese ideario que tienes lo traduzcas en acciones, ¿no? Digamos que siempre he estado tratando de conciliar el investigar y el actuar, ¿no?, en 3 campos en los que he chambeado, que es la docencia, la investigación y la gestión, que también me ayuda a escribir este libro, Ordenar, ¿no?, en mi mente planteamientos que fortalecen el ejercicio profesional del pedagogo, ¿no? Reconocer, digamos, una gran lección de estos años ha sido reconocer que respetar el microcosmos es lo que permite hablar del macrocosmos. Es decir, si tú entiendes, digamos, una escuela de diseño, eso a la larga te va a permitir entender la enseñanza superior del diseño. Es como partir de lo local para hablar de lo global. Y la imagen que se me viene a la mente, porque ahorita lo estoy estudiando para un proyecto que traemos de literatura y diseño, la imagen que se me viene a la mente es como está escrita la feria de Arreola, ¿no?, donde a partir de la feria de Zapotlán, Arreola nos logra hablar de la humanidad y nos logra hablar de Jalisco y nos logra hablar de México, es decir, en el detalle de los personajes, de las acciones que se van sucediendo al narrar una feria de un pueblo muy local, ¿no?, puede uno hacer inferencias hacia lo macro, ¿no? Y me parece que por analogía eso se puede hacer cuando uno evalúa, ¿no? Conocer el microcosmos permite inferir sobre el macrocosmos. El contenido del libro es el siguiente. Primero hago, digamos, una parte muy pedagógica, que es hablar de qué debe ser el estudiante, qué debe ser un profesor, qué debe ser el contenido, ¿no? Luego le entré al tema del design thinking o pensamiento de diseño, porque es algo que está muy presente en las escuelas y lo problematizo. Luego viene la propuesta de evaluación basada en pares, ¿no?, y que por ende tendría que fundamentarse en el diálogo. Luego viene el diagnóstico, en el cual me voy a concentrar en estos minutos, ¿no?, sobre el estado de universidad superior de educación en nuestro país, y una prospectiva. Ese es el contenido del libro, ¿no? Entonces voy a concentrarme, ¿no?, en el estudio diagnóstico. ¿Cómo se hizo ese estudio? A lo largo de, digamos, de los distintos procesos de evaluación, se pudo construir una definición muy amplia de diseño, donde creemos que están reflejadas la mayoría de las escuelas. Cuando se ha presentado esa definición, ha habido un acuerdo general. Y no es casualidad, sino que se construyó a partir de un esfuerzo reiterativo de los pares que van a evaluar. Cuando leen en cada plan de estudios el perfil de egreso, la misión, la visión del programa, hay cosas que se mantienen y que ayudan, digamos, a hacer el diagnóstico. Es decir, para hacer evaluación tú tienes que hacer explícitas las premisas desde las cuales evalúas. Por ejemplo, eso es lo que no tiene clara la reforma educativa. Como voy a hacer un paréntesis, ¿no? El problema con la reforma educativa de este sexenio que va a terminar es que no está explícita para el profesor a partir de qué premisas lo están evaluando, ¿no? Y ahí, digamos, yo abrí una trampa que puede ser política, pero también hay un error, ¿no? Yo digo que de método, ¿no? Después también construimos para este estudio una pregunta de investigación. Hicimos una afirmación, ¿no?, que contestaba esa pregunta, una afirmación hipotética, ¿no? Y del estudio obtuvimos que hay otra constante que ya tiene que ver con este afán mío por la didáctica, que prácticamente todos los planes de estudios aspiran a que el alumno aprenda por proyectos de complejidad creciente, ¿no? Es decir, sea una escuela de diseño industrial, de diseño de interiores, de diseño de moda, sea pública, sea privada, esté en Salamanca, esté en Mérida, esté en Ciudad Juárez, estoy repitiendo ciudades en las que he estado, ¿no?, esté en Tampico, ¿no? Hay esta aspiración a que a lo largo de un currículum el alumno vaya desarrollando aprendizajes con proyectos de complejidad creciente, de tal suerte que hacia el final de la carrera él puede afrontar ese tipo de proyectos, ¿no? A partir de eso se hace el diagnóstico. Hay un obstáculo, me parece, que pudiera plantarse a nivel
como un obstáculo ideológico a nivel nacional, que el razonamiento es excluyente, muy por de parejas filosóficas dicotómicas, ahorita explico qué es eso, y a partir de esto hay una perspectiva y una serie de experiencias de éxito. Eso está, digamos, en el libro, pero el diagnóstico en extenso está en el sitio del COMAPROD, ¿no? Más que es muy aburrido, ¿no? Más de lo que quizás estoy diciendo, pero estoy tratando de darle fluidez, ¿no? Ese se puede consultar en la página del COMAPROD, ¿no? El puro estudio diagnóstico, ¿no? Digamos, la definición de diseño que aparece en la guía para la evaluación, que es del 2013 y también está en el sitio, bueno, tiene esto de que todos coinciden que es una actividad proyectual, ¿no? Que implica procesos de resolución técnica, ¿no? Pero que es siempre precedido de procesos de invención, ¿no? De desarrollo, y eso se va, digamos, es una constante, sea una escuela que se enfoca a los objetos, a las imágenes, a los sistemas, a los servicios, ¿no? Otra constante es que siempre se apela a que el diseño está realizado para comunidades de usuarios, ¿no? Asimismo, digamos que la mayoría de las carreras sostienen que las intervenciones, aparte de su utilidad, deben estar técnicamente bien resueltas, que el trabajo del diseñador se realiza de forma interdisciplinaria, esa es una constante en la gran mayoría de los planes, ¿no? Que los diseñadores, ¿no?, deben ser capaces de vincular las teorías y los procesos de análisis a condiciones prácticas, ¿no? Es una profesión situada, ¿no? Y que son indispensables para la realización de sus proyectos. Digamos que un diseñador es alguien que sabe reconocer esas condicionantes y luego dentro de ellas están los objetivos, los propósitos de instituciones, empresas, organismos. O sea, digamos, trabaja en ámbitos muy diversos, ¿no? Digamos que hacia el final ya de la definición hay factores relevantes para que ese perfil de diseñador se logre, y que serían la investigación, la interdisciplina, considerar la sustentabilidad, ¿no?, ecológica, cultural y económica, y la integración entre teoría y práctica, ¿no? Ahorita mismo estoy preparando mi guía de entrevista para ir a la Universidad de las Américas en Puebla a evaluar un programa de diseño de información visual, y vuelve a coincidir, digamos, palabras más, palabras menos, la pretensión educativa de formar un diseñador de información visual con este tipo de definición genérica, ¿no? Entonces pareciera que hay, digamos, un acuerdo en eso, y también hemos invitado a foros del COMAPROD a personas de escuelas de Sudamérica o personas de escuelas de Estados Unidos, y hay cosas que se están manteniendo, ¿no? Entonces esa era como una primera decisión. ¿Con qué vamos a meter en el instrumento para que se vaya evaluando si se logra eso, ¿no? Ya en términos de la investigación que hice, ¿no?, con otro investigador de la Escuela de Diseño de Bellas Artes y con 3 muchachos de la UAM que nos ayudaron a hacer los análisis, ¿no? Digamos, la pregunta se sintetizaría en lo siguiente: ¿cuál es la principal área de oportunidad para que los programas académicos cumplan con su propósito educativo, ¿no? Entonces, digamos, ahí nos teníamos que, dado que el propósito educativo tiene que ver con definiciones como la que fui describiendo, ¿cuáles serían, digamos, las áreas de oportunidad para que eso se lleve a cabo, ¿no? Y digamos que está la siguiente afirmación, ¿no? Para que eso se lleve a cabo, ¿no?, los programas académicos, ¿no? Debo aclarar que el COMAPROD evalúa programas académicos, no universidades ni instituciones, sino evalúa al programa académico de diseño industrial de la UAM, de la Ibero, del TEC, ¿no? Pero evalúa al programa, ¿no? Y que es egresar estudiantes para enfrentar problemas complejos de diseño, y por ende el área de oportunidad lograr educar diseñadores capaces de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para afrontar proyectos donde la problemática a resolver demande del futuro diseñador el ejercicio del pensamiento complejo, utilizado en situaciones espaciales y temporales específicas, ¿no? Ahora, digamos, voy a poner dos grafiquitas, ¿no?, que tratan de ver, primero, cuál sería el estado actual de los planes de estudio para lograr eso que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, si cada cuadrito lo vemos como un año de la formación, se pretendería que se vayan acumulando, digamos, conocimientos para que el alumno logre el perfil de egreso deseado, que está manifestado en las definiciones que acabo de enunciar, pero veríamos que la construcción de aprendizajes es muy endeble, ¿no?
y es probable que se caiga hacia el final de la formación. Hay en los programas que hemos evaluado, ¿no? El informe reporta 24 programas, ahorita voy a describir un poco más la muestra. Cuando uno va a evaluar y recorre la evaluación de trabajos con los estudiantes, las verbalizaciones que los estudiantes realizan no van mejorando en complejidad, en calidad, conforme va avanzando. Puede ser que la calidad de los trabajos sí la refleje y veas, acá está como más difícil lo que hicieron, pero las argumentaciones de los estudiantes hablan de que el aprendizaje no se ha ido integrando, ¿no? Entonces, digamos, en términos ideales, ¿no? En el primer año el alumno tendría, digamos, si lo leen el esquema hacia la derecha, tendría que ir percibiendo que tiene que ir hacia nueva complejidad, pero solidificar lo que está viendo en ese momento. Pero eso que se lleva el alumno en primero tendría que ser traído por el siguiente año o por el siguiente profesor, como lo quieran ver ustedes, por el tercero y por el cuarto. Entonces, un problema que tenemos es que seguramente acá pasa, y yo estuve hace un año en un seminario donde tuve contacto con los profesores de diseño básico de CIAT, de aquí, y si uno ve sus programas, son organizados, llevan bitácoras. Uno, si los ven aislados, diría, eso lo aprendieron, ¿no? Pero no pareciera que ese aprendizaje se siga recuperando en los años subsecuentes. Ese es un problema que podríamos plantear a nivel nacional. Se les olvidan leyes de composición, etcétera. Hice una experiencia a ese respecto en la FES Aragón en diseño industrial con maestros, y entonces era muy interesante para las profesoras de diseño industrial de ahí, en el primer año, ver que cuando los alumnos argumentaban sus proyectos al final de la carrera, pareciera que no habían cursado nada con ellas, ¿no? Digamos, ese es como un problema que está muy presente, ¿no? Y que requiere para su solución de varias cosas, ¿no? Déjenme hacer un pequeño alto para decir cómo estuvo, digamos, realizada la investigación. Primero, hay un instrumento que se aplica a las escuelas y se hacen unas recomendaciones. Esas recomendaciones, yo hice un convenio con el Comaprod, ¿no? Se crecía de lo que estaba en los informes, y pude analizar 24 informes cualitativos. De esos, eso lo tengo claro, 8 eran informes de escuelas de diseño industrial, 7 de escuelas de diseño gráfico, y el resto repártaselas en diseño de medios audiovisuales, diseño digital, alguna de moda, alguna de interiores. Eso componía los 24 informes. Entró un programa de una universidad en Guatemala, que es la Rafael Landívar, ¿no? Y esa, digamos, fue el material que yo tuve, ¿no? El informe, que tiene que ver con el instrumento, considera que hay unas categorías y criterios que impone el COPAES a todas las acreditadoras. Es decir, tú puedes tener como tu propio instrumento, pero tienes que responder a categorías y criterios que el órgano que norma las acreditadoras impone, ¿no? Por ejemplo, tienes que tener una categoría de personal académico, otra de estudiantes, de evaluación del aprendizaje, de investigación, de plan de estudios, y así suman 10 categorías. Eso lo tiene cualquier instrumento de cualquier disciplina en México. De ahí se dan una serie de criterios, y donde cada acreditadora es, entre comillas, soberana, es ya en la definición de los indicadores, ¿no? El Comaprod, si no me fallan los datos, entre las 10 categorías hay 214 indicadores. Por ejemplo, el programa académico posee líneas de investigación. Ese sería un indicador de la categoría investigación. Todo esto está disponible en la red, ¿no? El Comaprod también agregó unos énfasis. Cuando uno evalúa, trata de ver que haya claridad en el propósito. Esa es la intencionalidad. Que haya claridad entre los distintos, haya congruencia, perdón, entre los distintos niveles de propósito. O sea, que haya una congruencia entre el propósito de la universidad, del plan de estudios, y el de un programa de un maestro, ¿no? Trata de evaluar que haya adecuación, es decir, que lo que se está enseñando puede tener una intencionalidad clara, puede ser congruente, pero no ser adecuado a las demandas del mercado laboral, o no ser adecuado a las discusiones del estado del arte. Es decir, que puede también un programa no tener cuidado en el énfasis de la adecuación. La interdependencia tendría que ver con que todos los elementos de la didáctica tengan una relación sistémica, y también las funciones sustantivas de la universidad. Por ejemplo, que los proyectos de investigación que acá hacemos en la UAM en alguna medida tengan una relación sistémica con la docencia que se imparte, ¿no?
Eso sería un ejemplo de interdependencia. Y por último, la exterioridad, que era un factor que nos interesaba mucho, es esta, como crear un hábito de someternos al escrutinio de actores externos a la universidad, ¿no? Eso también sería una aportación del COMAPROD al instrumento, aparte de sus 214 indicadores, ¿no? Y cuando hicimos el estudio, procedimos haciendo una evaluación cualitativa del dato numérico. El instrumento arroja un dato numérico, pero a ese dato llegas a partir de interpretaciones que hacen los pares evaluadores. No es algo, no me gusta la palabra porque implica que hay subjetividad, pero digamos, no hay algo como objetivo. O sea, no es un checklist el instrumento. Digamos, la UAM declara, ¿tiene 5 auditorios? Sí, tiene 5 auditorios. Eso sería más como lo de checklist. Pero yo te pregunto, ¿las líneas de investigación son congruentes con las demandas del estado del arte? Eso ya es un juicio de valor, aunque refleja un dato numérico en el instrumento, ¿no? Y luego, a partir de eso, el par evaluador que construyó las recomendaciones hace una recomendación con juicios de valor, es cualitativa, y hace cruces de información entre las categorías con los énfasis, ¿no? Eso es más o menos como procede el instrumento. Lo que quiero decirles entonces, cuando yo hice el estudio, yo tenía 24 informes que eran de unas 8 cuartillas cada uno, donde se hacían estas recomendaciones basadas en los datos que ya narré rápidamente. Lo primero que hicimos fue, vamos viendo lo cuantitativo. Digamos que un dato muy fuerte es que el programa aprueba si tiene 65% de la calificación, ¿no? La única categoría donde todos los programas que evalué reprueban es en investigación. O sea, digamos, la media nacional es 35% de éxito en la categoría de investigación, ¿sí? Eso es como un foco rojo. Salvo la UAM. De la muestra, la UAM sí cumplió bastante bien con ese indicador, ¿no? La única UAM que entró a esa muestra fue Coajimalpa. Pero como mucho de lo que se evalúa tiene que ver con, pues, tienen líneas de investigación, tienen investigadores, tienen publicaciones, pues ahí digamos que ya cuando uno compara a la UAM con otras universidades, entonces uno queda contento, ¿no? Es, digamos, como una joya del sistema de educación pública, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Digamos, al salir los datos cuantitativos por categoría, nosotros concluimos en lo siguiente. Los contenidos en las carreras de diseño no tienen sustento en la investigación. Se basan en la experiencia de los profesores. Y mucha de esa experiencia es laboral. 2, los estudiantes tienen dificultades, ya lo anticipé, para verbalizar los argumentos que sustentan sus decisiones de diseño. Sí, cantinflean, ¿no? O hablan con un lenguaje común, ¿no? No estás oyendo a un especialista, ¿no? Con lo cual, como saben, el campo pierde legitimidad porque otros que hablan como ellos pueden entrar, ¿no? Los profesores, digamos, no tienen formación teórica y metodológica relativa a las discusiones actuales que hay sobre el diseño. Muchos de los programas de formación docente en el país, hay unos muy agresivos, en el buen sentido de la palabra, instituciones que destinan 120 horas al profesor de formación docente al año, porque si no ya no lo contratan, pero son programas de didáctica, ¿sí? No se le invierte a una formación de tipo, por ejemplo, yo sé que en el diseño hay esta paradoja, yo quiero que el maestro tenga contacto con el mercado laboral, que esté diseñando, pero a la hora que recibe el curso de formación docente no se le pone al tanto de cómo se está moviendo la teoría en el mundo del diseño, ¿no? Es decir, recibe un curso de didáctica, lo cual no sobra, pero sería bueno que él tratara de teorizar sobre su quehacer profesional. Los programas académicos son endogámicos, hay poco escrutinio externo, ¿no? Somos como el campeón goleador del barrio, ¿no? No de la Liga Española, ¿sí? O sea, somos el Pichichi de la colonia Roma, ¿no? O sea, no vemos hacia afuera, ¿no? Y la red digital es deficiente, ¿no? Ese yo creo que también es un problema de país. Tú puedes estar evaluando en Contla, que es un municipio textilero, a 20 minutos de la ciudad de Tlaxcala, y entonces los alumnos se quejan de la red, y yo creí que era un problema
del campus, no, es un problema del municipio, o sea, no hay red en el municipio, digamos, y está a 20 minutos de la ciudad de Tlaxcala, ¿no? Es un problema del país, pero también hay instituciones que censuran el internet, que ponen 20 candados, 30 passwords, ¿no? Y no hay, o sea, una pregunta que hacemos, tú puedes agarrar como maestro, cuando entrevistamos a maestros, y decir, a ver muchachos, métanse internet porque ahorita vamos a ver el video. No, no podemos, ¿no? Entonces hay de repente desconexión, ¿no? Del mundo, pues, ¿no? Eso salió en el diagnóstico, ¿no? Luego, ya con las recomendaciones, no con los números, con las recomendaciones por escrito, hicimos 5 lecturas derivadas del diagnóstico anterior. A ver, las recomendaciones sobre investigación, ¿a qué apuntaban? ¿No? Y, digamos, tenían que ver la gran mayoría de las recomendaciones con la vinculación de investigación-docencia y la investigación para el trabajo colegiado. También dijimos, a ver, vamos a ver qué dicen las recomendaciones sobre actividades extracurriculares para los estudiantes, ¿no? Fundamentalmente, un factor que hemos visto de mejora es la práctica profesional, y hay muchos programas que lo tienen descuidado, ¿no? Las fundamentaciones de los planes de estudio generalmente son fundamentaciones de tipo muy amplio. Por ejemplo, el plan de estudio se basa a que en esta región, estoy hablando de una escuela en León, ¿no? Acaban de llegar varias empresas automotrices, ¿no? Hay como una análisis, digamos, del contexto, y eso fundamenta el plan de estudios, ¿no? Pero no hay una fundamentación, por ejemplo, teórica, ¿no? ¿Cuál fue el primer grupo de recomendaciones de cada informe? También hicimos esa lectura porque queríamos ver si no había sesgo por equipo evaluador. Y la primera recomendación que se redactaba en el informe era muy variada entre los 24 programas, ¿sí? Y luego tratamos de identificar lo que el evaluador identifica de las fortalezas de cada programa académico. Entonces, ya después de esa lectura cualitativa, y el diagnóstico sería, hay una carencia de concepto de diseño claramente definido y argumentado con base en teorías vigentes y actuales. Eso no se encuentra, ¿no? Ni en lo documental, ni en las entrevistas. Quiero aclarar que en la visita, actualmente en nuestro procedimiento, entrevistamos a 5 grupos distintos de profesores y a 5 grupos distintos de alumnos. O sea, ya es mucho más una visita de carácter cualitativo y revisas muy pocos documentos, ¿no? Sin embargo, esos se revisan antes. Bueno, de esa mezcla hay una carencia de un concepto de diseño claramente definido y argumentado con base en teorías vigentes y actuales. Hay una carencia o incongruencia de mecanismos de evaluación complementaria entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Estoy hablando de evaluación del aprendizaje del estudiante, ¿sí? Digamos, no hay, digamos, cómo ir midiendo la acumulación de aprendizajes y el uso de esos aprendizajes del estudiante. Hay programas que lo hacen, pero muchas veces cuando, como pasó en la FES Aragón o como nos pasa ahorita en la UAM Coajimalpa, hasta el proyecto terminal te das cuenta, no sabían esto, se les olvidó esto otra cosa, ¿no? Hay como dices, a ver cómo llegaron, y entonces uno no entiende dónde se cortó el proceso, ¿ok? Hay poco o nulo trabajo colegiado. Ese es como un talón de Aquiles, ¿no? Es decir, se trabaja colegiadamente nomás para, pues nos ponemos de acuerdo cómo les damos el pase de estacionamiento, entréguenme su carta temática, sus sílabus, etcétera, cada escuela tiene, pero no hay un trabajo colegiado para definir los contenidos, evaluar, etcétera, ¿no? Poco nulo trabajo de investigación, y la evaluación del programa académico es fundamentalmente endógena. O sea, se autoevalúan muy bien los programas, pero reciben poca evaluación externa, ¿no? Ya voy cerrando, ¿no? ¿Y cuáles serían los obstáculos para que esa idea que tienen los programas de ir desarrollando un diseñador que aborde problemas de complejidad creciente, que esa complejidad creciente se deriva de que a lo largo de su historia teórica en el siglo XX el diseño se ha ido moviendo de enfoques formalistas a enfoques funcionalistas, a enfoques que ahora ven por el usuario, que tratan de ver la intervención en políticas públicas del diseño, que tiene que considerarse que en el ciclo de vida de un producto pues tiene que estar metido el tema de no solo de su eliminación, sino de su reuso, de su reciclaje, que el tema del diseño es sistémico, ¿no? Ahorita, claro que era un horario ideal, pero pues ves el sistema, llegas del metro al Metrobús y te bajas en la UAM, o sea, como va funcionando muy bien, ¿no? Sin embargo, los letreros de las terminales de metro que traía el metro hacia el Rosario eran de la línea 7, de otra línea, ¿no? Entonces hay como
deficiencias en el sistema, ¿no? Bueno, todo eso que atiende al diseño y su impronta en la vida cotidiana requiere el ejercicio de un pensamiento complejo, ¿no? Eso, digamos, no está siendo desarrollado correctamente por los programas, ¿no? Es algo que muchas veces el alumno lo desarrolla ya afuera, ¿no? O sea, como egresado. Entonces, yo creo, y esta es como una apuesta, la pongo a discusión con ustedes, que hay un prejuicio filosófico inicial, que es que se separa la teoría de la práctica. Es decir, ese es un problema que no han superado las escuelas. Yo casi les firmo que no va a haber plan de estudios que ustedes analicen de escuela que no tenga el área de talleres de proyecto y por acá el área teórica. No habrá didáctica en los talleres de diseño que constantemente demande de los alumnos análisis de textos, lectura de textos teóricos e históricos. Eso se le deja a la teoría o al área de historia. Sin embargo, el taller de diseño es la materia estrella. Es donde el alumno genera el perfil de egreso y es al maestro que le hacen caso, ¿sí? Yo ahí, mi pasado de pedagogo me delata. Yo hice una tesis sobre cómo la idealización del profesor permite el aprendizaje. Yo lo hice para la secundaria, ¿no? Era un enfoque psicoanalítico. Pero la idealización en psicoanálisis sería que sirve para educar a alguien porque él quiere ser como tú, ¿no? Y a la hora que quiere ser como tú, en ese proceso, pues el alumno está dispuesto a hacer lo que tú le dices, ¿no? Eso llevado a la enseñanza superior hace que ese maestro que se le planta en quinto trimestre y le dice, aquí vamos a diseñar un sistema de información para el transporte público, yo he hecho eso ya, y es decir, el alumno va concediendo que el maestro tiene razón porque está idealizando, ¿no? Digamos, ese es como un efecto de aprendizaje. Si el alumno en diseño no recibe del profesor del taller la demanda de que para estar interviniendo como diseñador tiene también que estar leyendo teorías y tiene que estar leyendo historia, ¿sí? El alumno no va a hacer caso de eso. Y lo que vean las otras áreas generalmente lo desconecta, ¿no? No alcanza a conectar la historia, por ejemplo, con el proyecto actual, ¿sí? Es decir, como, dicho de otra manera, la materia de proyectos ni desarrolla el razonamiento teórico. O sea, no es que aprendan una teoría, sino que aprendan a teorizar, que es este afán de encontrar lo universal en lo particular. Eso es lo que hace un profesionista, ¿sí? Y por otro lado, historizar su acción. O sea, no estás inaugurando el diseño cuando haces una intervención, ¿no? Que es un poco el problema de los enfoques muy chafitas del design thinking, ¿no? Ahí vamos a ser innovadores, o sea, y de repente te das cuenta que eso ya lo había hecho Bodoni, te das cuenta que Vitruvio lo decía, ¿no? Así como que hay como una falta de perspectiva histórica, porque no es un razonamiento que lo vaya construyendo paulatinamente. Creo que tiene que ver con esta separación. Incluso yo conozco la didáctica de profesores que son teóricos, que escriben libros y que les dejan de leer cuando da la materia de teoría, pero cuando da taller de proyectos no les dejan de leer, por ejemplo, ¿no? Es como está en el hábitus de esos maestros, ¿no? Separar la teoría de la práctica. Y de esas se derivan, o están asociadas, separar el contenido de la expresión, separar el pensamiento y la palabra de la visualidad y las imágenes. Es como este rollo de seguir diciendo yo soy, que además no se sostiene en la evidencia de neurociencia, de psicología cognitiva, yo soy visual, no soy verbal, ¿no? Es decir, es como otra separación que creo que impide el enfoque que por otro lado ya plantean los planes de estudio, ¿no? Digamos que estaríamos como a principios del siglo XX. El indigente que está junto al cuadro es mi hijo. Entonces, lo puse ahí para que vean lo magnífico del cuadro de Zárraga. Esto está en el Museo Nacional de Arte, ¿no? Pero vean lo que dice acá, ¿no? Dice, Señor, no sé celebrarte como el poeta en versos complicados, pero acepta, Señor, esta obra áspera y humilde que he hecho con mis propias manos, ¿no? Entonces tenemos como todo este rollo de, no, es que yo trabajo con las manos, ¿no? Claro que nadie le cree a Ángel Zárraga que ese cuadro sale, pues yo también tengo manos, ¿no? Y no haces ese cuadro. Es como este tema que viene muy del romanticismo, ¿no? De ver al artista como genio creador, ¿no? Que él trabaja sin las palabras, sin el raciocinio, ¿no? Y por otro lado, los enfoques teoricistas donde se va olvidando que esta es una profesión que tiene que ver con lo que en la antigüedad se llamaban tecnés. O sea, un diseñador resuelve problemas prácticos, tiene que pensar para hacer cosas
útiles, relevantes, etcétera, ¿no? Y luego ya en el librito, ¿no? Pongo unas experiencias de éxito sobre esta parte de la que hablé hace 10 minutos de cómo evaluar los aprendizajes complejos, ¿no? Tuve en mis manos, todo esto está hecho con autorización de estas escuelas, por eso está escrito acá. La Ibero Puebla tiene una cosa que se llaman actividades de síntesis y evaluación, donde el alumno lleva una materia en tercer semestre que integra, no es el taller de diseño, sino que integra el taller con todas las demás y tiene que presentarle un proyecto a todos los profesores al final del tercer semestre, del sexto y del octavo. Con lo cual en tercer semestre, al evaluar, su producción de diseño es evaluado por todos los profesores y por personas externas a la universidad, ¿no? El TEC ha implantado en su unidad, ¿no? En sus unidades, perdón, en su sistema, y parece que eso es lo que quiere hacer en el modelo TEC 21, lo que le llaman retos y semanas de innovación. La semana de innovación es una semana, digamos, interdisciplinaria, ¿no? Donde todo el campus está al servicio de ingenieros, diseñadores, administradores, para que hagan proyectos, hagan proyectos relevantes, y en ese proceso se van evaluando. Entonces te vas dando cuenta de qué aprendizajes carecen los alumnos y cuáles tendrían que reforzar. La Universidad Rafael Andívar en diseño gráfico tiene algo parecido, que se llama, parecido al ACE, que se llama estrategia creativa, ¿no? Y relata unas experiencias de éxito que tuve oportunidad de participar como profesor de teoría en diseño de la comunicación gráfica, ¿no? Bueno, conclusiones muy como para seguir discutiendo, ¿no? De lo que he hecho en estos años y que está en el librito, ¿no? La claridad en el propósito es necesaria para la construcción de la estrategia educativa, ¿no? Eso me parece que es como fundamental, ¿no? Esa claridad debe estar discutida por la comunidad, ¿no? O sea, digamos, es como de repente estar haciendo las cosas con un propósito muy de corto plazo, ¿no? O sea, digamos, la comunidad tendría que compartir un propósito educativo de largo alcance, ¿no? Luego, el diseño tiene una tradición didáctica que favorece el aprendizaje por proyectos. Cuando fui a un congreso de innovación educativa que hizo el TEC y hablaban de que la novedad está en el ABP, el aprendizaje por proyectos, por retos, esa novedad está en la literatura pedagógica del siglo XIX, ¿sí? Digamos, si ustedes ven lo que proponía Frebel, lo que proponía el sistema Freinet en Francia a principios del siglo XX, ¿no? O sea, eso, digamos, está muy discutido y está muy probado. Entonces, habría, digamos, que evaluar, y además, muchos bauhasianos fueron niños alemanes antes que fueron a escuelas Frebel, ¿no? De las escuelas Frebel vienen los centros de interés, ¿no? Es decir, fíjense cómo se parece mucho al taller de diseño, nomás que acá era con niños. ¿Qué les interesa aprender, niños? No, pues queríamos, bueno, si fuera un niño chilango, ¿no? Pues queríamos que nos explicaran qué onda con el Metrobús. Ah, bueno, pues con el Metrobús empieza el centro de interés y con eso se les enseñaban matemáticas, lengua, física, etcétera, ¿no? Bueno, un poco ese beneficio en los niños está en didácticas muy parecidas como la de la medicina o la del diseño, ¿no? Digamos que operan no a partir de un contenido, sino de un problema de la realidad, ¿no? Y eso es altamente motivador para cualquier estudiante. Yo estudié, a veces sufriendo, humanidades, donde no había nunca un problema, ¿no? Es decir, leíamos muchísimo, pero luego a ti te iba a contratar una escuela para que intervinieras con los adolescentes porque se drogaban. Pues ese fue mi primer trabajo, era orientador vocacional, ¿no? Y no tenías esta capacidad desarrollada de cómo intervenir, cómo utilizar los conceptos para dar soluciones. Eso lo tiene el diseño muy bien resuelto. El alumno está metido en proyectos y en problemas, pero sin embargo, carece de masa crítica. O sea, no tiene una pedagogía que sistemáticamente esté teorizando, ¿no? Por lo tanto, a la hora de que el alumno resuelve el problema, donde falla y donde está nuestra área de oportunidad como educadores en este campo, es en la argumentación, ¿no? En la deliberación previa a la acción, ¿no? Lo que dice Donald Trump, pensar antes de hacer, pensar durante el hacer, pensar después del hacer y pensar sobre cómo pensó. Es decir, como un juicio de lo que estás haciendo prácticamente no está peleado con lo que estás pensando, ¿no? Luego, los estudiantes y los profesores y los contenidos son usuarios y constructores de cualquier modelo educativo, ¿no? Y ahí es donde sale mi
mi monstruo de ser profesor, ¿no? O sea, el profesor no es instrumento del modelo educativo. O sea, yo estoy como harto es que se tiene que subordinar al modelo maestro, ¿no? Un maestro es alguien que tiene un criterio propio, tiene una postura ante la profesión y una postura ante la educación, ¿no? Es decir, y negocias con el modelo educativo que te contrata, ¿no? Ahí les hablo, por eso les decía yo de la legitimidad de los campos. Un día le tuve que dar un curso de pedagogía en Coajimalpa al doctor Reba, que es Premio Internacional de Ciencia. O sea, ¿qué le enseñas al señor, no? O sea, le vamos a enseñar el modelo Coajimalpa. O sea, me daba vergüenza, ¿no? Estar como, pues mejor dígame usted y voy a aprender. Sergio Reba, señor. O sea, ese tipo de profesores ya han construido son profesores muy potentes, ¿no? Más bien, hay que hacerles el modelo a ellos, ¿sí? E igual a los estudiantes, ¿no? La evaluación es un acto dialógico orientado a generar aprendizajes institucionales. Algo que ha funcionado, creo, muy bien ya aquí defiendo a la acreditadora, es que en realidad ya hay una comunidad de pares evaluadores. Esos informes que ustedes ahorita conocieron de ellos, que yo revisé, son hechos en total por 32 evaluadores, ¿no? Son ternas que van a evaluar, que en su conjunto representa a 25 instituciones de educación superior del país. Entonces, lo que empieza a haber es una sinergia de evaluadores y de gente que reflexiona sobre la educación, porque así como yo recibí como responsable de la evaluación en la UAM Coajimalpa a los pares evaluadores que venían de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Ciudad Juárez y de una de acá del DF, yo también he ido a evaluar. Y lo que es interesante es que en esos procesos de evaluación se va generando una información que se colectiviza, ¿no? Y con eso cierro, ¿no? Sin trabajo colectivo no hay calidad educativa. Yo donde veo que la UAM es muy parecida, a pesar de sus logros en investigación, a los demás programas, es que no hay trabajo colegiado, sólido, ¿no? Y en este caso, yo hablo de lo que me toca a mí, además ahorita, pues a ver si yo lo puedo promover, porque soy el jefe de departamento, pero es un problema que nos sentemos a trabajar juntos y que tomemos acuerdos, por ejemplo, didácticos y que respetemos todos, ¿no? Eso, la UAM al menos tiene la circunstancia para reunirnos, ¿no? Es decir, y tenemos una contratación que favorece eso. Pero creo que ese es un problema a resolver, ¿no? Yo creo que no hay Rambos en educación. Cuando a uno le va bien como maestro, tiene que asumir que tiene muy buenos alumnos y tiene muy buenos colegas al lado, ¿no? Es como va bien la cosa, ¿no? Muchas gracias por su atención.